Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver otro problema que nuevamente es un tubo en U en el que hay tres fluidos dentro. Dos de ellos son líquidos y uno es un gas. Y a diferencia de los problemas que hemos visto hasta ahora es que uno de los extremos está cerrado, lo que nos ayudará a distinguir entre presión absoluta y presión manométrica. Nuevamente, las herramientas necesarias para resolver esta situación son la ecuación fundamental de la hidrostática, que es la que nos menciona el comportamiento de la presión dentro de un fluido, y además el principio de Pascal. Y el problema nos dice, el manómetro en forma de U de la figura se encuentra abierto a la atmósfera por su lado izquierdo. El fluido 1 es un aceite de densidad de 720 kilogramos por metro cúbico, que es esta parte que está acá, mientras que el fluido del lado 2 es agua, que sería todo esto, de densidad 1000 kilogramos por metro cúbico. La altura H, 0,65 metros, que es esta, mientras que esta altura que está acá es de 0,10 metros, mientras que la altura entre el punto 2 y el fondo de este tubo en U es de 0,04 metros. Calcular la presión absoluta en el punto 2, la presión manométrica en el fondo de agua, que es este punto, y la presión manométrica a la que se encuentra este gas. Aquí, para comenzar, debemos recordar que la presión, cuando estamos en la misma profundidad dentro de un mismo fluido, es exactamente la misma. O sea, por ejemplo, si pensamos en este punto 2, esta presión debe ser igual a la del punto 3, dado que es el mismo fluido, que es agua en este caso, y está a la misma profundidad. Y cualquier presión que esté aplicándose sobre nuestro fluido se va a transmitir hacia todos los puntos de este, como lo dice el principio de Pascal. Entonces, para resolver el punto A, lo que debemos recordar es que la presión que se aplica sobre un fluido va a ser la presión externa, algún factor externo que la genere, más la contribución manométrica, que es del fluido que está sobre el punto que nosotros estamos estudiando. En este caso tenemos dos contribuciones. La primera va a ser la presión atmosférica, que está acá arriba, que sería esta presión externa, más la contribución del fluido que está arriba, que va a ser el fluido 1, pero que tiene una parte, la altura H, que es esta zona, más esta zona H pequeña, que es entre 3 y 4. O sea, tendríamos por este lado la presión atmosférica más la densidad del fluido 1, que está por sobre el punto que nosotros estamos estudiando, por G, por la profundidad o la altura de la columna del fluido que nosotros estamos viendo, que está sobre nuestro punto, y en este caso es H grande más H pequeño, que vendría a ser H pequeño es esta zona de acá más H grande. Ahora, si reemplazamos los datos, debemos acordarnos que la densidad del fluido 1, según enunciado, son 720 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Sabemos que la altura H grande es de 0,65 metros. Y que la altura H pequeña es de 0,10 metros. Así que reemplazamos todo esto y nos va a quedar... y cierto, casi olvido, la presión atmosférica es aproximadamente 101.300 Pascal. Así que si reemplazamos, esto es 101.300 Pascal más la densidad del fluido 1, que es 720 kilogramos por metro cúbico, más la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, y más la suma de las alturas, que es de 0,65 más 0,10. Entonces, si ponemos todo esto, nos queda 101.300 Pascal más 720 por 10, y por ese 0,65 más 0,10 es 0,75. Si hacemos este cálculo, nos va a dar algo así como 106.700 Pascal. No olviden que la unidad de medida es Pascal, y esto es porque estamos trabajando en el sistema internacional. O sea, la presión en este punto, toda la presión aplicada sobre el punto 2 es de 106.700 Pascal. Esto nos va a servir más adelante porque cuando estudiamos la presión en el punto 3,
vamos a tener que debe ser exactamente este mismo valor de 106.700 pascal, dado que es el mismo fluido y estamos a la misma profundidad del punto 2. Y eso nos va a ayudar a calcular la presión que hay en el tanque de gas. Ahora, la presión manométrica en el fondo del agua a nivel del punto 5. Aquí debemos recordar que la presión manométrica es cualquier cosa que ejerza un fluido salvo la presión atmosférica que se aplica sobre todos los puntos. En este caso, la presión manométrica que nos interesa es la contribución de esto que está acá, más la contribución de la columna de agua que tiene altura D. Esto pensando en el punto 5 que nos interesa. Así que tendríamos presión manométrica. En realidad, para poder calcularla, esto va a ser la presión absoluta en el punto 5 menos la presión atmosférica. ¿Y cómo es la presión en el punto 5? Esta es la presión absoluta. La presión en el punto 5 va a ser la contribución de ahora tres cosas. La presión atmosférica, que ya la habíamos considerado, más esta columna. O sea, estas dos cosas serían la presión del punto 2 más la altura de la columna de agua en este caso. O sea, tendríamos presión atmosférica más la densidad del fluido 1 por la gravedad, por la suma de las alturas, y más entonces la contribución del fluido que está abajo, que sería la densidad 2, que es la densidad del agua, por la aceleración de gravedad y por la altura de esta columna que es D. Aunque este valor que nosotros tenemos acá es exactamente lo que calculamos en el punto A, que sería la presión 2, que es de 106.700 pascal. Y nos falta evaluar la otra parte. Así que rápidamente podemos encontrar la presión absoluta en el punto 5. Y como sabemos el valor de la presión atmosférica, podemos encontrar el valor de la presión manométrica en el punto 5. O sea, lo que tenemos aquí es la presión 2, que acabamos de decir que es de 106.700 pascal, más la densidad del fluido 2, que sabemos es agua, así que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad que es 10, y por la altura de esta columna que habíamos dicho que es D, esta columna de agua, y esa distancia D es de 0,04 metros. Así que si hacemos este cálculo, nos da 107.100 pascal. Pero recordar que esta presión es la presión absoluta en el punto 5. Así que, como nos preguntan por la presión manométrica en este punto, lo que vamos a hacer es tomar esta presión absoluta y restar la presión atmosférica para encontrar la presión manométrica en el punto 5. Le vamos a poner eso. Así que tendríamos acá 107.100 pascal menos el valor de la presión atmosférica, que es de 101.300 pascal, y esto nos da por resultado 5.800 pascal. Ahora, ¿hay otra forma de hacer esto? Por supuesto. Por ejemplo, si simplemente consideramos la presión de esta columna, que habíamos calculado que es densidad del fluido 720 por G por esta columna, que es H más H pequeño, y considerar solamente esto, que vendría a ser este término. Si ustedes hacen eso, van a encontrar que vale exactamente lo mismo, que es de 5.800 pascal. Y por último nos preguntan por la presión manométrica a la que se encuentra el gas. Este punto posiblemente es el más interesante, debido a que debemos tener algunas consideraciones con respecto a lo que pasa con el gas, y también hacer la distinción entre lo que es la presión manométrica y la presión absoluta. En primer lugar, lo que vamos a ver es que en principio el tanque de gas se encuentra a una altura que no es tan considerablemente más grande, y entonces la presión hidrostática que se ejerce por la columna de gas puede ser despreciable con respecto a lo que pasa con los líquidos. ¿Y por qué? Porque básicamente
las densidades de los gases son muchísimo más bajas que la de cualquier líquido. Entonces la contribución a la presión por parte de la presión hidrostática es despreciable comparada a la presión manométrica, que es la que vamos a calcular. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Básicamente podemos comparar la presión que tenemos aquí en el punto 2 con la presión que hay en el punto 3. Y eso es porque estamos aquí en el mismo fluido que es agua y estamos a la misma profundidad. Y entonces tendríamos que la presión 2 es igual a la presión 3. Y la presión 2 nosotros habíamos encontrado un poco antes que vale 106.700 pascal. Mientras que la presión en el punto 3 tiene dos contribuciones. Una va a ser la presión que se ejerce en esta columna de agua con altura H, y luego es la presión que ejerce el tanque de gas. O sea, tendríamos la presión en el punto 4, que le vamos a poner presión absoluta en el punto 4, más la contribución entonces de la columna de gas, que sería la densidad 2 por la gravedad y por la altura de esa columna, que es H. Entonces, si calculamos la presión absoluta en el punto 4, tendríamos por acá los 106.700, que sabemos que vale la presión en el punto 2, y nos queda la contribución de la columna de agua, que sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que es 10, y por la altura de esa columna de agua, que es de 0,1 metros. Así que si despejamos acá, nos va a dar 106.700 es igual a la presión absoluta más 1000 por 10 por 0,1, y eso es 1000. O sea, si despejamos la presión absoluta en el punto 4, vamos a tener que eso es 106.700 menos los 1000, y eso nos va a dar 105.700 pascal. Y por último, ya estamos a un paso de calcular la presión manométrica. Y eso es porque la presión manométrica es cualquier exceso que tengamos con respecto a la presión atmosférica. O sea, la presión manométrica va a ser la presión absoluta en el mismo punto que nosotros estamos considerando, menos la presión atmosférica. O sea, si la presión absoluta acabamos de calcular es 105.700 pascal y la presión atmosférica es de 101.300 pascal, esto nos da por resultado 4.400 pascal. Y esa sería la presión manométrica que hay en el tanque de gas. ¿Y por qué ocupamos la presión en el punto 4? Y eso es básicamente por el argumento que dimos en un comienzo en esta parte, que es porque la contribución a la presión hidrostática que ejerce el tanque, el gas, digamos, es muy poco, debido a que la densidad del gas es incomparable, muy muy pequeña, o despreciable mejor dicho, con respecto a la densidad de los líquidos. Así que la contribución no la tomamos en cuenta y nos quedamos únicamente con la presión manométrica que ejerce el gas. Y con esto damos por terminado el problema. Espero que haya sido de alguna ayuda, y por supuesto les voy a dejar un problema asociado a lo mismo que hicimos ahora. Y el problema dice: supongo que mediante un mecanismo externo hacemos que la presión en el gas aumente, provocando que los fluidos se redistribuyan como se muestra en la figura. ¿Cuál será ahora el valor de la presión en el estanque de gas? Eso sería, chicos. Cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.